Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Tengan ustedes muy buena tarde. Es un privilegio para nosotros el poder llevar a cabo junto con ustedes, pues el desarrollo de esta webinar que le hemos denominado ¿Cómo sobrevivir al 2025? Nuevas fronteras fiscales. ¿Y por qué hemos denominado nuevas fronteras fiscales? Este año tiene la particularidad de que vamos a arrancar con un cambio de gobierno. Iniciamos el año pasado en octubre, pero propiamente pues ya con el cumplimiento de los 100 días de este nuevo gobierno, pues tenemos que ver cuáles son esos cambios que van a impactar, sobre todo algo que es fundamental para nosotros, el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales. Y en razón de ello, esta charla que tenemos hoy prevista, que básicamente les vamos a compartir 6 temas, 6 grandes vertientes de los cambios que hemos visto han sido muy comentados, algunos con muchas inquietudes. Queremos compartirle con el grupo de expertos que lo voy a decir en su experiencia. El que menos experiencia tiene 20 reformas fiscales que ha pasado dentro del Servicio de Administración Tributaria, es decir, conocemos de los cambios, sabemos estos que implican y vamos a decirlo así, 6 años de experiencia fuera de la administración tributaria, que nos han dado justamente una lógica diferente, una lógica que nos permite compartirles estos 6 tópicos con estos expertos que lo han vivido de manera muy directa, dentro, pero hoy también fuera. Entonces queremos compartirles esto y vamos a partir con uno de nuestros asociados, que es José Antonio Hernández Ross, que les va a compartir un tema que lo podemos escuchar, lo podemos interpretar, podemos suponer que es de lo que se trata, pero con una forma yo creo que muy coloquial de compartirlo. Esperemos sea alejado de tecnicismos, Toño, y que todos lo entendamos y que podamos justamente abrir esta sesión con estas nuevas fronteras fiscales para Digital Signature y evidentemente para todos nuestros escuchas y pues que esperemos que sea con generación de un nuevo conocimiento para todos. Adelante, Toño, por favor. Muchas gracias, Fernando, y gracias a todos por estar el día de hoy. Nosotros en Digital Signature, pues, siempre preocupados, pero sobre todo ocupados para poderles estar transmitiendo a ustedes, pues, elementos de valor que les sirvan, obviamente, para tener una prevención y ser estratégicos. Como lo comentábamos, este año tiene coyunturas interesantes con los cambios, y permítanme así decirlo. Tenemos que plantearnos y tenemos que empezar a ver
las cosas de manera diferente. Hoy por hoy tenemos que empezar a pensar, como les digo, más en una cultura de la prevención y ser estratégicos para poder estar apalancándonos y poder contener y mantener sanas a nuestras empresas. Entonces, hoy el tema que les voy a tratar es un tema que ha estado mucho en los foros legales, en los foros también, en los medios en general, que es el tema de la prisión preventiva oficiosa. Y en donde vamos a ver, donde todos podemos pensar, oye, pues esto realmente, y cuando hablamos de un tema de prisión y hablamos de delitos, pues no me está impactando a mí, pero veremos la tragicomedia que existe al día de hoy con este tema y qué riesgos podemos tener, pero sobre todo qué medidas podemos tomar en cuenta para no estar ante esta situación, ¿no? Y sin más preámbulo, pues empecemos nuestra plática. La que sigue, por favor, Eri. Aquí yo he titulado esta primera parte como palo dado ni Dios lo quita. ¿Qué es la prisión preventiva? La prisión preventiva, para que ustedes lo tengan claro, y como bien lo comentaba Fernando, sin temas muy conceptuales o legales, la prisión preventiva es una medida que se toma dentro de un procedimiento judicial del orden penal, en donde como tal es una medida cautelar que tiene como objetivo, permítanme así decirlo, el buscar que tratándose de delitos que corresponden o que la ley califica como graves y que ameritan una pena privativa de la libertad, que alguien se encuentra en la cárcel, durante el procedimiento, en vez de que este procedimiento lo lleve en libertad, pues lo tenga que hacer obviamente resguardado. O el resguardo de esta persona o en prisión como una medida cautelar, tiene tres objetivos muy básicos. El primer objetivo es, obviamente, que esta persona no sea parte del ejercicio de la justicia, es decir, que existe riesgo de que esta persona, obviamente, no acuda al procedimiento, se fugue, se nos vaya a otro país o no acuda a la realización de este procedimiento. Otro tema es que en función del tipo de delito, pudiera existir un riesgo en contra de las víctimas que fueron objeto de este delito, o bien inclusive que esta persona pudiera constituir un riesgo a la seguridad nacional. El tema de la prisión preventiva no es un tema nuevo, es un tema que ha existido desde la Constitución de 1917, pero que en 2008 incorporó una figura diferente, que es la prisión preventiva oficiosa. Para ser muy claros, la prisión preventiva justificada lo que hace es reconoce que tú vas a llevar el procedimiento en cárcel en razón de que un juez analizó precisamente estos conceptos que yo le comento, que existe un riesgo de que se vada la justicia, que existe un riesgo para las víctimas, o bien que exista este tema de violación a la seguridad nacional o un peligro a la seguridad nacional. Para esto, en una prisión preventiva justificada, el juez debe de analizar, además de la posible responsabilidad del imputado, estos conceptos y este concepto de riesgo para poder dictar una prisión preventiva versus la prisión preventiva oficiosa. En la prisión preventiva oficiosa lo que sucede es que no se tiene que entrar a analizar estos conceptos. Por la simple sospecha de que tú cometiste un delito determinado, que están conceptualizados tanto en la Constitución, en el artículo 19, como en leyes secundarias, el juez, sin hacer mayor análisis, te mete a la cárcel de manera preventiva durante todo el procedimiento judicial. Entonces, por eso, palo dado ni Dios lo quita. Aquí el juez no revisa. Ese es el componente que se vuelve violatorio por parte de las autoridades si aplican esta disposición que ahora se encuentra con una reforma que nos regalaron el 31 de diciembre a nivel constitucional, concretamente ahora en el tema fiscal con el uso de comprobantes falsos, que vamos a platicar hacia adelante. La que sigue, por favor. Aquí vamos a hablar de un poco de la historia. Desde 2018, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas le dijo a la autoridad, vía recomendación, que el uso de esta prisión preventiva oficiosa era violatoria de derechos humanos, porque violaba el principio de presunción de inocencia, el principio de libertad, el principio propio de la libertad, la autonomía y la independencia judicial, porque el juez no analiza y entonces nada más a la petición de un ministerio público tiene que realizar esta prisión preventiva oficiosa, pero más sin embargo que el alto comisionado de la ONU ya había hecho una referencia desde 2018, una recomendación para eliminar esto. ¿Qué creen? En 2019, en abril de 2019, se reforma la Constitución para incluir otros supuestos
que permitían la prisión preventiva. Dentro de estos supuestos, la norma regulaba o remitía a disposiciones secundarias donde en noviembre de 2019, con base en esta reforma constitucional, incluyeron tres tipos que están asociados a temas fiscales: la defraudación y sus equiparables, el tema del contrabando y sus equiparables y el tema de operaciones simuladas a través de comprobantes fiscales digitales. ¿Esto qué quiere decir? La venta, la enajenación, adquisición, compra o expedición de comprobantes fiscales que ampararan operaciones falsas, inexistentes o simuladas. ¿Qué es lo que sucede? En noviembre de 2019, en noviembre de 2022, el Poder Judicial, vía una controversia constitucional, determina que las leyes secundarias que emitieron o que regularon estos conceptos, que eran el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley de Seguridad Nacional y la Ley en contra de la delincuencia organizada, eran inconstitucionales en el tramo que hacía referencia a estos delitos fiscales. No obstante ello, y que se dictó una acción de inconstitucionalidad que dejaba sin efectos estos artículos, la que sigue, por favor, Eri, pues la autoridad eventualmente, pues después, ahora como un regalo que nos hace el 31 de diciembre de 2024, no solo no elimina de la Constitución el artículo, la prisión preventiva oficiosa, sino también incluye ahora, en virtud de que se le había declarado vía la acción de inconstitucionalidad de estos supuestos de prisión preventiva como inválidos, incluye ya directamente en la Constitución, con la intención, permítanme decirlo entre comillas, de darle la vuelta a la acción de inconstitucionalidad, incluye un tipo penal que ahorita vamos a ver, o más bien un supuesto asociado a comprobantes falsos. ¿Qué es lo que sucede con este tema? Para abonarle a esta problemática, en 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también manda una recomendación o emite una sentencia sobre casos particulares en donde, por ejemplo, contra el Estado mexicano, donde había detectado que inclusive personas duraron por más de 17 años en prisión preventiva. Entonces, ¿qué decía la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Igual emite una sentencia donde a la autoridad le reitera que la medida cautelar de la prisión preventiva tendría que ser legítima, idónea, necesaria y proporcional, y que la figura de la prisión preventiva oficiosa no alcanzaba estas características en virtud de que pues no había un análisis propio de la autoridad judicial, se violaba la garantía de presunción de inocencia y, bueno, entre otros conceptos, ¿no? Pues la autoridad, pues volviendo a decir, lo hice sin querer queriendo, nos emite una reforma en 31 de diciembre que entrará en vigor a partir del 2025. La que sigue, por favor. En el tramo que nos ocupa, por favor, la que sigue, en el tramo que nos ocupa, como ya se los comentaba, la autoridad se aventó la puntada ya no de remitir a leyes secundarias, sino estableció que iba a meritar la prisión preventiva oficiosa, la prisión preventiva oficiosa, el contrabando y, entre otra actividad, cualquier actividad relacionada con comprobantes falsos, con falsos comprobantes fiscales. Hoy por hoy también esto, pues obviamente nos lleva a pensar que la autoridad, tratando de enmendar que en el tramo constitucional no estaba esta conducta, pues se aventó una conducta que no describe realmente un tipo penal y que además técnicamente hablando es incorrecta porque no hay como tal comprobantes falsos en las operaciones simuladas. Son comprobantes válidamente emitidos que podrían estar soportando una operación simulada o inexistente, pero nunca estamos hablando de comprobantes falsos. Dentro de las disposiciones transitorias que establece esta reforma que nos regaló el 31 de diciembre, mientras todos comíamos pavo y a la autoridad, lo que hizo fue que estableció que dentro de los 180 días posteriores, es decir, más o menos por allá del mes de junio, tendrían que armonizar vía leyes esta reforma constitucional. Eso nos lleva a pensar que esperemos que la autoridad, con esta chispoteada que metió, en donde no definió correctamente el tipo, muy posiblemente nos remita o ajusten el artículo 113 bis del Código Fiscal de la Federación, donde se habla precisamente de operaciones simuladas, más no así de comprobantes falsos. Más sin embargo, la autoridad, inclusive
jugándosela, te pone en el propio artículo 19 constitucional que pues no puedes ampliar de manera analógica este supuesto y que debe de haber restricciones, ¿no? Entonces, curiosamente, o podría parecer contradictorio que nos tendríamos que ceñir al supuesto de comprobantes falsos, que realmente, como les decimos, en la práctica no existe. Pensamos que o vía jurisprudencia la autoridad armonice la interpretación de este tramo constitucional, o bien que, como les digo, se hagan ajustes al Código Fiscal, muy posiblemente al artículo 113 bis, en donde se considere o se equipare esto al tema de lo que ya comentamos, enajenación, adquisición, venta o expedición de comprobantes que reflejen operaciones simuladas o inexistentes. La que sigue, por favor. Aquí el punto es, como ya lo comentaba, pues se le chispoteó. La autoridad no definió correctamente el concepto que tiene que ver, pero pensamos que lo va a ir corrigiendo como ya lo comenté. La que sigue, por favor, Eri. Ahora bien, lo que nosotros decíamos, oye, ¿este supuesto me puede aplicar a mí? Por supuesto que hay un tema, dada la ambigüedad y pensando aún que la autoridad corrige esta situación a través de una adecuación al Código Fiscal de la Federación y que esto se enfoque al tema de la simulación de actos, pues sí es un tema que sí puede impactar a las empresas y a los contribuyentes en general. Pongo ejemplos muy rápidos. Si nosotros, por ejemplo, contratamos un arquitecto y el arquitecto pues y le pagamos una parte del servicio, le pagamos el servicio, y el arquitecto no nos cumplió con la obra o nos la dejó a la mitad y la autoridad verifica que pues, ya hay una factura que yo hice deducible y no está realmente prestado el servicio porque yo voy a demandar al arquitecto, pues puede existir la sospecha de que me inventé esa factura y ese servicio. Otro ejemplo que podemos tener que parece muy obvio y que le puede pasar a cualquier contribuyente es la duplicación, por ejemplo, en tu facturación. Si yo emito una factura de nómina y por error vuelvo a emitir en ese mismo periodo otra factura similar y no la cancelo, la autoridad también podría presumir o en su sospechosismo podría pensar que estoy simulando o que estoy duplicando una nómina y pensando que bajo esto también estoy simulando o estoy realizando una operación simulada. En el caso, por ejemplo, del contrabando, que también lo incorporan ahora ya a nivel constitucional, también, por ejemplo, un caso muy concreto podría ser que yo traigo a mi chofer con una carga a través de una mercancía y resulta que a mi chofer se le olvidó la carta aporte y que además no traía los papeles que acreditaban la legal estancia en el país del documento, en lo que son peras y manzanas, efectivamente podría existir la presunción de que existe un contrabando y obviamente incorporar una prisión preventiva a esta persona. Entonces, esto, el tema de que hoy esté tan abierto y que existe esta sospecha, pues sí puede generar temas. Pero, ¿qué podemos hacer ante esto? Adelante, por favor, la que sigue, Eri. Y ahora, ¿quién podrá defendernos? Con esta parte de una reforma constitucional, el primer punto que tenemos es, no podemos ampararnos contra la reforma que se está generando al artículo 19 constitucional. ¿Por qué? Porque la propia ley de amparo que deviene de la Constitución no permite que el agraviado, la persona en particular que se ve agraviada por esta situación, pueda acudir al juicio de amparo. Entonces, si no existe el juicio de amparo, ¿qué podemos hacer? Muchos penalistas lo que recomiendan, obviamente, es una figura que se encuentra prevista en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es una vez que se nos dictó una medida de prisión preventiva, nosotros en cualquier momento podemos ofrecerle al Ministerio Público o al juez un acuerdo asociado a la reparación del daño. ¿Esto qué implica? Que nosotros, por ejemplo, ante una situación ante el SAT o ante la Secretaría de Hacienda, podamos ofrecer la reparación, el pago de la contribución omitida y poder llegar a un acuerdo reparatorio. ¿Qué pasa con esto? Esto pues ya es una medida que fue ahogado el niño, pues tenemos que entrar a este acuerdo reparatorio e inclusive es discrecional por parte de la autoridad aceptar o no este acuerdo reparatorio. Entonces realmente no nos da una salida 100% práctica para este punto. Lo que nos puede dar una salida es ser estratégicos y preventivos. Y ahí nosotros lo que les proponemos es generar un plan de cumplimiento empresarial apoyado en la tecnología. ¿Esto qué implica? Tener más que nunca un soporte de la evidencia de todos los contratos que tengamos asociados a su materialidad, sobre todo tratándose de servicios. Hoy por hoy la autoridad todavía no nos define cómo podemos
acreditar al 100% de manera objetiva la materialidad, entonces nos obliga a nosotros a generar un cúmulo de evidencia para acreditar que lo que estamos realizando efectivamente lo estamos adquiriendo o comprando servicios. Temas de razón de negocio, obviamente controlar muy bien la emisión y la recepción de los FDIs asociado a la capacitación del personal que esté realizando esto. Y un tema bien importante, que nosotros obviamente los podemos apoyar en este tema, en el tema del análisis del índice de comportamiento fiscal de nuestros proveedores. Hoy por hoy, nosotros nos quedamos con la visión de que un proveedor está bien con nosotros porque tenemos una verificación de una opinión de cumplimiento y un listado del 69B. Eso no es suficiente para que nosotros podamos tener la certeza del cumplimiento de nuestros proveedores. Se tiene que hacer un análisis más profundo del cumplimiento de formas. Ejemplos nada más para que ustedes los tengan. En la práctica nos ha tocado ver contribuyentes que tienen opiniones de cumplimiento perfectas y que no obstante en temas de control de obligaciones tienen incidencias y tienen incumplimientos de más hasta de 5 años. Entonces, hoy por hoy, las empresas tienen que ya no quedarse con la ficción nada más de una opinión de cumplimiento, sino es importante que empecemos a hacer análisis más profundos de con quién estamos realizando operaciones. Estos son tips básicos, son tips que les queremos transmitir y pues les agradezco mucho su tiempo y les cedo la palabra a uno de mis asociados, compañero Carlos Ibáñez, que nos va a tratar un poco sobre el tema del Poder Judicial. Adelante, Carlos. Gracias, Toño. Perdón. Hola, muy buenas tardes a todos. Con gusto les voy a platicar de esta reforma al Poder Judicial y su relación en materia fiscal. Todos hemos escuchado el tema de la reforma. Ha sido una reforma muy politizada, muy polémica, controversial. Seguro estoy que muchos de ustedes, si les pidiera me contestaran estas preguntas, no podrían hacerlo. Mi pretensión al terminar mi participación es que al menos podamos contestar esto básico, pero sobre todo generar esta conciencia, generar este pensamiento de la trascendencia de esta reforma judicial en lo presente y en lo futuro, incluso en este contexto que vamos a ver maquiavélico de posibles reformas fiscales agresivas para los próximos ejercicios. ¿Qué nos espera? ¿Qué nos depara? Pues espero que pueda ser de su atención esta charla. Rapidísimo, a ver si yo les pregunto ahorita, ¿conocen la reforma constitucional al Poder Judicial? ¿Cómo se integrará la Suprema Corte? ¿Saben cómo se van a elegir a los juzgadores? ¿Qué juzgadores se elegirán y cuántos? ¿Cuándo se realizan las elecciones? ¿En qué etapa del procedimiento nos encontramos? ¿Existirán campañas y si habrá recursos para ello? ¿Qué relación e impacto tiene en la materia fiscal? Que ese es el punto fino. En fin, con estas preguntas tenemos que llegar a saber qué alternativas tenemos, como ya lo decía Toño, y ahora quién nos va a defender, ¿no? ¿Cómo nos defenderemos? Y pues cómo va a estar involucrada la justicia fiscal y en aduanero y en comercio exterior y en las materias asociadas, por ser de una alta especialización. Siguiente lámina, por favor. Voy a procurar irme como hilo de media, rapidito, por el tiempo corto que tenemos. No obstante, si hubiera alguna inquietud o algo, por favor pueden hacerlo en el chat y al final va a haber un espacio para poder atender estas inquietudes. ¿Cuál es el antecedente inmediato? Pues vaya, es esa perspectiva que siempre generó la impartición de justicia, ¿no? La reforma, si la leemos, muy politizada, señala que pues no se cumplían los principios constitucionales, que era corrupta, que era una justicia que no era independiente, que no era imparcial, que estaba asociado a corrupción, como lo comenté, pero sobre todo a tráfico de influencias. Pero este pensamiento en Vox Populi se fue generando, pues no de unos meses para acá, aunque diario nos da de qué hablar esta reforma, pues es algo que se vino gestando desde el 2022. Esto rapidísimo, en el plan A, B y C, que ustedes conocen y que han escuchado en los medios, ¿por qué es el antecedente inmediato? Parecería que es el antecedente del descontento del Ejecutivo de lanzar esta reforma, algo así como viéndolo muy dramático, como una venganza, ¿no? Recordemos que el Ejecutivo envía cambios a una reforma electoral y cambios al INE, que no pasaron en Congreso, no tenía mayoría absoluta. Posteriormente, en el plan B, envía al Congreso modificación, porque sí tenía mayoría relativa, modificación a 6 legislaciones en materia electoral.
y son aprobadas, pero llegan a la Corte impugnadas a través de diversas acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales y se declaran inconstitucionales. Entonces, ante ese plan A y B fallido, pues viene el plan C, que es que en las elecciones de 2024 tuvieran las 2/3 partes del Congreso. El resultado de la elección, sin lugar a dudas, fue ese. Lo sabemos, el partido en el poder tiene mayoría y eso permitió, siguiente lámina, por favor, que en febrero del año pasado, perdón, se lanzara un paquete de reformas de gran envergadura y de gran trascendencia. Ya nos comentaba Toño una de ellas, la reforma al artículo 19 constitucional. En el camino incorporan, por ejemplo, una reforma a la supremacía constitucional diciendo que lo que está en la Constitución no se puede controvertir, ¿no? ¿Eso por qué surgió? Pues porque la reforma al Poder Judicial al final del día se controvirtió en la Corte con muchos puntos legales de análisis, de discusión que vamos a comentar rapidísimo, pero pues bueno, esta reforma al Poder Judicial va en este paquete de 20 reformas constitucionales, se presentaron el 5 de febrero de 2024, pasaron sin un cambio y sin modificación realmente trascendente, sin un análisis en el Poder Legislativo que nos representa, diputados, senadores la aprobaron sin cambiarle una coma. Y entonces, pues bueno, vamos a un poco en análisis, pues reflexionar, ¿no? ¿Qué trascendencia va a tener esta reforma? La justificación, o parte de la justificación, decían la exposición de motivos, que los juzgadores no eran responsables ante la ciudadanía, sino ante quienes los pusieron en el cargo. Y ahora vamos a ver si eso realmente se revierte con la reforma. Siguiente lámina, por favor, Eri. ¿Qué modifica, y rapidísimo, qué modifica la reforma? Hay cuestiones negativas, como todo, algunas positivas, pocas. Creo que sí era necesario en México una reforma judicial, sin lugar a dudas. No tanto el concepto que se le ha dado, ¿no? Y como quedó al final del día, es una reforma que ya pasó y que ya está en marcha, ¿no? Y que tiene una gran trascendencia. Modifica la integración y funcionamiento de la Suprema Corte, reduce el número de ministros, de 11 pasa a 9, las funciones de la Corte se modifican, actualmente funciona en 2 salas y con la nueva integración van a ser 9 ministros que van a funcionar en pleno exclusivamente, todas las sesiones serán públicas, por ejemplo, les reducen su salario, los topan en esta política de nadie puede ganar más que el titular del Ejecutivo Federal, pues se limita, por ejemplo, su salario, ¿no? Se modifica el Consejo de la Judicatura Federal a 2 órganos, uno encargado de la administración y nace un Tribunal de Disciplina Judicial, que en la próxima elección del 1 de junio, pues vamos a estar eligiendo ya ministros y a estos magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial. Lo más polémico y trascendente y que se vincula sin duda con la materia fiscal por la alta especialización, pues es la elección directa de jueces, magistrados y ministros. Ahí recae mucho, mucho el tema. ¿Por qué? Porque recordemos que hoy en día, pues los juzgadores traían una carrera judicial, una experiencia, una experticia y especialización muy alta y muchos años de trabajo. Se reducen los requisitos en todos los aspectos, los años de experiencia, y eso es lo que, pues, obviamente va a trascender, ¿no? La falta de esa capacidad, de esa experiencia para poder resolver un asunto, sobre todo en la materia que nos ocupa. Algo positivo que podría destacar es el plazo para resolver los juicios. Se establece desde el 17 constitucional que son 6 meses para poder resolver un asunto en materia fiscal, por ejemplo. Eso es muy bueno porque, sin lugar a dudas, pues los plazos, aunque están previstos en las legislaciones, pues no se cumplían, ¿no? Por la carga de trabajo, por falta de personal, en fin, pues sí, los plazos se iban muchísimo. Creo que es algo importante. Algo que no es positivo es que ya a nivel constitucional se elimina la suspensión con efectos generales. Anteriormente esa prohibición ya estaba para materia fiscal en el amparo, ¿no? Que es uno de los medios de control de constitucionalidad. Pero ahora se replica tanto para acciones de inconstitucional como para controversias constitucionales. Y se establece que las sentencias de amparo no podrán tener efecto general.
exclusivamente aplicará conforme a la fórmula Otero, ¿no? Los abogados, esta fórmula, ¿qué significa? Pues que solamente va a amparar a la persona que promovió el amparo. Se elimina la parte de tener una declaratoria general de inconstitucionalidad, lo cual pues es un retroceso desde mi consideración. Ya lo comenté, se limitan las remuneraciones de juzgadores, se eliminan requisitos, se establecen nuevos plazos de duración de los cargos. Actualmente los ministros, por ejemplo, duran 15 años en su cargo, o duraban 15 años en su cargo, con la modificación duran 12. Y los jueces y magistrados, pues se podrán elegir por un periodo de hasta 9 años, ¿no? Podrán reelegirse, pero ya se establece tiempo determinado de su encargo. Trascendente y que ha dado mucho de qué hablar en los últimos días es que se van a seleccionar estos aspirantes a través de 3 comités. Es comité evaluador del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial. El comité evaluador del Judicial es el que ha tenido muchos problemas. Sonó apenas que los integrantes de este comité renunciaron al cargo y pues están en aprietos, ¿no? ¿Por qué? Porque se tiene hasta el día de mañana precisamente para poder tener esa selección de candidatos. Siguiente lámina, por favor. Ya lo comenté, la reforma fue aprobada sin cambios, tanto por diputados y senadores, a pesar de que pues adolece de muchas inconsistencias o tiene algunas incongruencias que ya se han ido mencionando y que pues seguramente va a ser motivo de una modificación posterior. Pero el hecho es que pues está firme y está firme porque esta reforma constitucional se controvirtió ante la Corte a través de varias acciones de inconstitucionalidad. Desafortunadamente, por la falta de un voto, no prosperó la inconstitucionalidad. El proyecto de sentencia del ministro ponente sí establecía que había vicios de violación de derechos, ¿no? En muchos artículos y en algunos supuestos. Sin embargo, al no alcanzarse la votación de 8 votos a favor, pues se desechó. Y entonces está firme, ya está en marcha. Esto va a trascender también a los poderes judiciales de los estados. Si a nivel federal hay una gran inseguridad e inconsistencia y falta de elementos, no quiero pensar el día de mañana que baje esto a poderes judiciales de los estados, ¿no? Y que tengamos que elegir como ciudadanos a los impartidores de justicia. Siguiente lámina, por favor. ¿Cómo va la implementación? Pues resulta que en 2025 se va a llevar este primer proceso eligiendo a la mitad de los juzgadores, es decir, del total de juzgadores, se tomó la decisión que en 2025 se eligiera la mitad. En 2027 va a haber otra elección donde se va a elegir el resto. Esta elección se va a llevar a cabo el 1 de junio de 2025. El INE la va a organizar. Para ello, va a instalar aproximadamente 73,000 casillas. Haciendo un símil entre la elección del año pasado con esta, pues el año pasado se instalaron más de 170,000 casillas. Es decir, va a haber un número reducido. ¿Eso qué impactará? Pues que va a haber menos lugares para la gente, para que la gente, los ciudadanos puedan ir y sufragar su voto. No hay presupuesto, por ello tampoco va a haber financiamiento para estas campañas. Los que se aspiren y logren ser candidatos tendrán que pues meterle dinero de su bolsa porque no hay financiamiento público ni privado. Y entonces, pues esto sin duda va también a tener algunos o muchas áreas de oportunidad en la fiscalización y en la transparencia de los recursos que se implementen en las campañas. Va a haber un periodo de campaña de marzo a mayo de este año. Los juzgadores que se van a elegir este año aproximadamente son 893 de 22,000 aspirantes y los candidatos más o menos por también en temas aproximados son de 5,600 candidatos. Es decir, el día que nos presentemos el 1 de junio a votar, siguiente lámina por favor, Eri, vamos a tener un listado bastante grande para poder elegir a estos juzgadores. Eh, la verdad, pues desde jueces de distrito muy especializados, jueces en materia penal, en qué va a impactar el tema fiscal, lo que nos platicó Toño, una prisión preventiva oficiosa que nos va a resolver un juez de distrito penal, que es el que va a entender del tema, y pues resulta que no tiene la alta especialización que se requiere, ni la experiencia ni el conocimiento.
Y pues desde ahí vamos a empezar a encontrar, ¿no? Esta falta ya de imparcialidad, la calidad de los juzgadores, su independencia va a ser muy cuestionada porque pues van a obedecer realmente a consignas políticas, ¿no? Siguiente lámina, por favor. ¿Qué relación va a tener con la materia fiscal? Como sabemos, pues los medios de control constitucional, como es el amparo indirecto o el amparo directo contra de una sentencia que dicte el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues ya va a dejar, ahorita al menos vamos a depender de en qué juzgado cayó. Si es en uno par, pues son juzgados, van a ser jueces que vienen, ¿no? Y que se van a elegir en 2027, porque la insaculación, es decir, esto se está llevando realmente de risa, ¿no? Esa famosa insaculación, ¿qué significa? Es el azar, es una tómbola, y la primer tómbola que se hizo fue que salió una bolita impar, por lo tanto, todos los juzgadores que se van a elegir en este año, pues son aquellos que son impares, ¿no? Entonces, desde ahí vamos a estar con un tema de, pues, a ver qué nos depara la suerte, qué nos depara el azar, en dónde se radica nuestro asunto, porque si es en un par, podría ser de aquí al 2027 que caiga con un juez de los que están hoy en día, pero si es impar, pues ya son de los nuevos y pues vamos a ver en qué términos nos estarán resolviendo, ¿no? Esa cuestión muy polémica, la elección de juzgadores con la reducción de requisitos, haciéndolo con una especie de sorteo al azar, ¿no? Escuchábamos en las noticias ayer y hoy, muy sonado, que los integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial, que es donde yo esperaba que hubiera mejores gallos, mejores candidatos a ocupar estos puestos de impartición de justicia, pues ahora resulta que como no funcionó y como se amparó y se suspendió el trabajo de este comité, pues ahora se va a elegir por tómbola, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ya los tiempos son apremiantes, porque no pudieron verificar la idoneidad, la experiencia, la capacidad de estas personas, pues lo dejan a la suerte. Entonces, vamos a ver qué suerte tenemos nosotros, ¿no? Con esto quiero decir que, pues, qué juez, qué magistrado ministro podrá resolver en contra del pueblo que lo eligió, ¿no? Ir en contra de un grupo político que lo calificó previamente o aquel que financió su campaña. ¿Por qué? Porque va a haber un gran tema. Tantos candidatos, ¿de dónde van a sacar recurso para poder manejar su campaña? Pues espero no esté ahí sucio, dinero mal habido, financiando, comprando magistraturas, judicaturas, en fin, ¿no? Cuestionable qué experiencia y nivel de especialización tendrán estos juzgadores. Ya lo dije, muy, muy cuestionable. Yo digo el símil entre, suponiendo que se eligieran democráticamente a los pilotos, ¿no? Y vamos a tomar un vuelo aunque están recién egresados, pues se les llegó el puesto de piloto por azar. Pues yo no me subí a ese avión, ¿no? A pesar de que tuviera el título de abogado, como aquí se requiere título de abogado, sí, pero pues la gente que está ahí impartiendo justicia es porque ya trae una carrera judicial de muchísimos años, con una preparación en exámenes de oposición bastante fuertes. Ahora es por azar, ¿no? Entonces ya eres piloto, súbanse al avión a ver quién se sube. Siguiente lámina, por favor. Y esto sin duda pues va a tener una gran trascendencia en nuestra materia. ¿Qué perspectiva hay de esto? Pues sin duda que está interviniendo el oficialismo. Es una reforma muy desasiada jurídicamente desde un principio. Las personas que serán elegidas seguramente van a ser afines al oficialismo, al gobierno. Dudo en la independencia ya, ¿no? Y la imparcialidad de sus fallos. eh, Puede ser que se elijan perfiles muy populares, ¿no? Como ha sucedido en el Poder Legislativo, donde pues artistas y actores y actrices se eligen por ser muy populares, pues aquí eso demeritaría la capacidad de estos juzgadores y pues no sabemos si están preparados y experimentados, ¿no? Es una reforma regresiva desde mi punto de vista. Y ya para concluir, ¿qué nos espera, no? ¿Qué nos espera de esta reforma? ¿Qué podemos hacer? Lo primero, y crear esta conciencia, es, en serio, salir a votar. Ahora sí que esto ya está hecho, tenemos que votar por los juzgadores y adentrarnos un poco en conocer, ¿no? Por quién vamos a ir. Va a haber muchísimos candidatos en las boletas. Simplemente se han estimado que en la Ciudad de México, que es donde existen más número de juzgados y tribunales colegiados, pues por ahí estaremos eligiendo cerca de 100
de 100 juzgadores. Entonces, imagínense, pues los candidatos que va a haber tanto del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial respecto de estas 100 candidaturas, pues sí va a ser algo muy diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Pero bueno, en esta materia fiscal, ya lo decía Toño, hay que ser muy preventivos, cumplidos de las obligaciones tributarias, hay que evitar llegar a litigios, hay medios alternativos, y ya lo conocemos, un acuerdo conclusivo, estamos en ejercicio de facultades o medios alternativos de solución de controversia. Creo que ahí es donde puede, conforme a esta legislación también nueva relativamente, podría canalizarse, ¿no? Tener mediadores, facilitadores que sí tengan una amplia experiencia y capacidad de resolver los asuntos, pues por ahí podremos buscarle, ¿no? Tener mejor, pero sobre todo, tener mejores estrategias y planeaciones tributarias. Ahí es donde va a estar. Pensando en un futuro, como les dije, esto hay que ver el contexto y el entorno maquiavélico. Hoy, 2025, no hay reforma fiscal, pero nada nos garantiza que no va a existir 2026, 2027. Se requiere tener una gran recaudación y si el día de mañana, ya teniendo los jueces ad hoc y el legislativo ad hoc nos implementan una reforma fiscal agresiva que atente contra principios de equidad y proporcionalidad bajo el argumento de que lo que se recaude va a ir a los más pobres y a los programas sociales, pues no va a haber un juez en el país que nos ampare, ¿no? Ni una suspensión que podamos ganar, menos un amparo. Entonces, sin duda hay que ser muy conscientes de esta reforma, ver realmente la trascendencia que ello implica y pues acercarse a los consultores, a los que podrían estarles apoyando, como les digo, en estas estrategias y planeaciones. Les agradezco mucho su atención, perdón, y le cedo la palabra a mi colega Germán Pancardo. Gracias. Más vale tarde que nunca, más vale tarde que nunca reza el refrán. Y en nuestro caso, pues así es, más vale regular un poco tarde las cosas a nunca regularlas, ¿no? Estamos hablando en este caso de la reforma laboral para el trabajo, personas en plataformas digitales. Ustedes saben que este es un tema que se estuvo platicando y estuvo en el candelero fiscal y legislativo el año anterior, en 2024, y finalmente allá por el 24 de diciembre de 2024, cuando la mayoría de nosotros estábamos perfectamente ocupados en celebrar ese día tan señalado, pues nos regalaron por parte del Diario Oficial de la Federación con la publicación de esta reforma, donde finalmente en México se hace una regulación sobre este trabajo en plataformas digitales, ya reconociendo que él mismo es una figura que pertenece al ámbito del derecho laboral, que hay una relación laboral de trabajo, de subordinación, que es una situación que había estado pendiente durante mucho tiempo en algunos otros países, como en el caso de España ya se había regulado y reconocido esto. En nuestro caso, pues solamente se había tratado por la parte fiscal. Ustedes bien conocen la regulación que en su momento se estableció, la ley de impuesto sobre la renta y la ley de IVA fundamentalmente para el famoso, o también conocido como régimen de plataformas digitales, que bueno, es un conjunto de disposiciones que regulan estas operaciones, que bien a bien acaban resultando de facto un régimen, aunque formalmente en la forma en que fueron generadas y incluidas en estos cuerpos normativos, pues sobre la renta y en el IVA, pues no fue nombrado formalmente como tal, ¿no? Pero de hecho es un régimen fiscal. Y bueno, pues entonces recibimos la Navidad, prácticamente junto con la cena de Navidad del 24 con esta reforma, y esta reforma pues será uno de los temas que nos tendrá ocupados en su implementación durante este año de 2025 y en los años subsecuentes, ¿no? Tiene una serie de disposiciones transitorias que nos va a dar un plazo para su implementación, y como iremos viendo en el transcurso de la charla, pues veremos que hay muchas cosas que aún no están muy claras, otras que parecieran ser contradictorias, que requerirían regulación administrativa y eventualmente, y está planeado en la reforma, alguna regulación adicional en términos de ley, ¿no? ¿En qué consiste este decreto del 24 de diciembre de 2024? Como ustedes pueden ver en pantalla, tiene dos ejes o dos cuerpos principales de modificaciones. Todas son adiciones, ¿eh? Primero se adicionan artículos ya existentes en la Ley Federal de Trabajo. Se adiciona el artículo 49, el 50 y el 127. Estos tratan los temas de las indemnizaciones en caso de despido, el monto o la forma de calcular las indemnizaciones en caso de despido,
y el cálculo de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, respectivamente. Si por favor hacemos un clic para ver la fracción 6 del artículo 49, que es adicionada a la DFA de trabajo, podemos ver que aquí estamos tratando en este artículo de los casos en los cuales, en caso de un despido injustificado, el patrón puede realizar el pago de una indemnización para no hacer una reinstalación del trabajador afectado. Y aquí nos adicionaron el artículo para decir que el empleador puede quedar eximido de la obligación de reinstalar al trabajador mediante la indemnización cuando se trate de trabajadores de plataformas digitales. Entonces, también se puede indemnizar a trabajadores de plataformas digitales que han sido despedidos injustamente o justificadamente, en lugar de o alternativamente a la reinstalación, pero se establece una excepción. Solamente habrá reinstalación obligatoria, o sea, no operará la posibilidad de indemnizar cuando la causa que haya generado este despido justificado o esté relacionada con las causas de este despido justificado sea la violación de derechos colectivos del trabajador, los derechos de sindicación, los derechos de libre asociación, la libertad sindical, por ejemplo, ¿no? Si regresamos, por favor, Erika, a la plática. Muchas gracias, a la primera lámina. Ok, ahora vamos al 50, claro, la fracción 4 de 50. Este artículo habla del cálculo de las indemnizaciones. Y entonces aquí nos dice que en el caso de estos trabajadores específicamente que ya están reconocidos como posibles sujetos de pago de una indemnización, en el artículo 49, en el caso de estos trabajadores de plataformas digitales, la indemnización será de 3 meses de salario. Adicionalmente a estos 3 meses de salario, se deberán agregar el pago de 20 días de salario por cada año de servicio que se haya prestado en la plataforma. Y aquí es importante el concepto, se dice en base al tiempo efectivamente elaborado. Veremos que este es un concepto que incluye esta reforma y que tiene por ahí algunos puntos que seguramente va a ser necesario que se aclaren con posterioridad por parte de las dependencias de entidades relacionadas con esto, la Secretaría del Trabajo, fundamentalmente, y probablemente de alguna de las modificaciones que más adelante tengan que hacerse, incluso a este cuerpo normativo, ¿no? Recordemos que el trabajo que estamos hablando ahorita es un trabajo que es flexible y discontinuo, y esto genera pues algunas particularidades a la hora de computar cuánto es el tiempo de trabajo, las horas de trabajo, los días de trabajo, ¿no? Adicionalmente, bueno, pues se tendrían que pagar la indemnización, obviamente los salarios vencidos que haya en su caso y los intereses que estos devenguen, ¿no? Y por ahí el artículo 291N nos hace una precisión que tiene relación con esto, donde dice que se utilizará como salario promedio el ingresado por el trabajador en los últimos 3 meses. O sea, cuando hablamos de 3 meses de salario, para tomar salarios promedios, tomaremos el promedio de los últimos 3 meses. Si regresamos, por favor, a la primera lámina. El último de los artículos que ya existían y que son adicionados, pues es el 127, es la adición a la fracción 9. En esto lo que está reconociendo es que estos trabajadores pues también tendrán derecho al reparto de utilidades, pero tiene una condición. Nos dice que los trabajadores de las plataformas tecnológicas tienen el derecho a participar de la PTU siempre y cuando el tiempo efectivamente elaborado, y noten otra vez el concepto efectivamente elaborado, por esto sea superior a 288 horas anuales. Y el mismo decreto en sus transitorios establece una fórmula que también vamos a ver más adelante, requiere ahí algunas aclaraciones porque como parecen no coincidir con la forma en que las propias disposiciones determinan lo que es el tiempo efectivamente elaborado, ¿no? Esta fórmula dice que el tiempo de trabajo es de 45 minutos por cada hora, es decir, por cada hora 45 minutos se consideran tiempo efectivo de trabajo y 15 minutos tiempo de espera para recibir tareas o servicios, o sea, el tiempo en que el trabajador está conectado en la plataforma esperando que se le ofrezca o se le dé la asignación o se le proponga la asignación de atender un servicio de transporte o un servicio de entrega de alguna cosa, ¿no? Entonces, 15 minutos para eso, 45 son el trabajo efectivo, por lo tanto, se aplica un factor de 0.75 por cada hora para llegar a la actividad efectivamente elaborada para efectos de la determinación de las horas en el tema de ver si tenemos o no derecho como trabajadores de plataformas digitales al reparto de PTU. Si regresamos a la siguiente lámina, por favor, Eri. La otra parte de la reforma, pues es la adición al título sexto de un capítulo completo nuevo, que es el capítulo 9 bis, que se llama Trabajo en plataformas digitales, que establece las características de este trabajo, que es especial, flexible y discontinuo. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Definiciones, las definiciones generales. El trabajo en plataforma es una relación laboral subordinada y remunerada, o sea, es un salario.
Las actividades que se hacen en este trabajo requieren una presencia física del trabajador para dar el servicio. O sea, plataformas donde, por ejemplo, lo que se hace es rentar el uso de un bien inmueble o una habitación, eso no queda no está comprendido en esta regulación. Estas son actividades que requieren una presencia física del trabajador dando el servicio. Otra característica es que el servicio es gestionado por una persona física o moral, que sería el patrón, a través de una plataforma tecnológica. Y esa plataforma tecnológica utiliza tecnologías de la información y de comunicación para ejercer el mando y la supervisión sobre estos trabajadores. Otra peculiaridad, aquí no hay horarios fijos ni horas de entrada y horas de salida. El tiempo de trabajo lo determina el propio trabajador, que decide conectarse, cuándo se conecta a la plataforma y qué servicios acepta y realiza, ¿no? Es una particularidad de este tipo de relación. Y la otra es, y regresamos otra vez al concepto de tiempo efectivamente trabajado, hay relación laboral solamente durante el tiempo efectivamente trabajado. Vamos a la siguiente lámina, por favor. ¿Qué es una plataforma digital? Bueno, ya lo conocemos todos de alguna manera, lo hemos vivido, intuitivamente al menos lo entendemos. Es un conjunto de mecanismos, aplicaciones informáticas, sistemas y dispositivos, o sea, procesos, software y hardware, que asignan tareas, servicios, obras, trabajos similares a personas trabajadoras para que presten el servicio en favor de terceros distintos al patrón y distintos al propio trabajador, ¿no? Los clientes, el que pide el viaje en el transporte o el que pide la entrega, por ejemplo, de algún alimento a domicilio, ¿no? Y esto considerando el uso de tecnologías de la información y la comunicación. La reforma remite al artículo 330A para efecto de saber qué es eso de tecnologías de la información y comunicación, y nos está remitiendo precisamente a este artículo 330A que ya existe en la Ley Federal de Trabajo con anterioridad y que está dentro de la regulación del teletrabajo. Por quien tuviera alguna duda, ahí lo puede consultar. Regresamos, por favor, Eri. Ok, aprendemos entonces que los patrones son personas físicas o morales que gestionan y administran la plataforma, y se aclara en la reforma que los clientes, el que pide el servicio de transporte, el que solicita la entrega de una pizza a domicilio, no es patrón y no tiene ninguna responsabilidad ni solidario con el trabajador, ¿sale? La única responsabilidad es del patrón. El artículo 291C nos dice que la persona trabajadora de plataformas digitales, que es esta que estamos platicando, que da el servicio personal, para poder ser considerada dentro de esta regulación, tiene que tener al mes ingresos netos mensuales equivalentes a por lo menos un salario mínimo mensual de la Ciudad de México, independientemente que lo haya ganado en 1 hora, en 2 horas, en un día, en una semana o en todo el mes, tiene que tener al menos un salario mínimo. Si no tiene un salario mínimo de ingresos en un mes, entonces se considera trabajador independiente. Y esta es una de las partes que tiene que aclarar la regulación que se emita con posterioridad, porque nos dice que este trabajador independiente, cuando al final de cada mes no haya alcanzado este tope, durará durante este tiempo, gozará durante este tiempo de los derechos que otorga la reforma, excepto el tema de la retención, cálculo y entero de las cuotas o aportaciones al Infonavit. El proceso para hacer esto operativamente, estar controlando los ingresos y ver si sigue como asalariado o deja de ser y ahora es un trabajador independiente, creo que es algo complicado y tendrá que haber regulación posterior para que nos aclare cómo realizarlo. Considero que quien sea trabajador independiente, al estar en este supuesto, pues sí tendría esos derechos de la reforma laboral, pero fiscalmente entraría o casaría ya no como asalariado en el título 4, capítulo 1, que sería el caso de los trabajadores asalariados que superaron el salario mínimo o lo alcanzaron, sino que estaría en el régimen de plataformas digitales que actualmente y desde ya hace algunos años, 2019, 2020, está en la ley de impuestos sobre renta y en la ley del IVA. Si vamos a la siguiente, por favor. Ok, obviamente aquí seguimos el trabajo efectivamente elaborado, es según el 291D, el que se da desde que se acepta el servicio, o sea, veo la plataforma, me ofrece un servicio de entrega, doy sí, lo presto y acabo. Hasta que acabo ahí se acaba la prestación del servicio, efectivamente, ¿no? Y la relación laboral se puede perder o terminar por dos causas. Si yo dejo de trabajar, estoy inactivo durante 30 días naturales, o si la plataforma se deshabilita o cierra por una causa justificada. En estos supuestos se termina la relación laboral sin responsabilidad por parte del patrón. Si vamos a la siguiente lámina, por favor. Conceptos adicionales, el salario se fija por tarea, por servicio, por las entradas, las dejadas, los servicios de transporte, así se define el servicio. El salario proporcionalmente tiene que considerar la prima vacacional, las vacaciones, el aguinaldo y horas extra,
Posteriormente tendrá que emitirse regulación para ver cómo hacen la integración de estos conceptos en el salario. Se aclara que las propinas, que todos sabemos son parte del salario, en este caso no serán consideradas para calcular el salario base de cotización, que como ustedes saben sirve para calcular las cuotas de seguridad social ante el IMSS, ¿no? También nos establece la reforma que debe haber contratos laborales. El contrato laboral debe serse firmado, puede ser firmado digitalmente o no, pero debe contener junto con él las condiciones de operación de la plataforma. Las propias condiciones no pueden suplir el contrato, debe haber contrato, tiene que tener las condiciones y además tiene que tener un documento con las políticas de gestión aritmética, que es un documento que define la ley como la explicación clara en lenguaje llano, sin tecnicismos y sin falta de claridad, de cómo es que la plataforma asigna los servicios, cómo computa las horas, cómo bonifica o sanciona a quien da el servicio de una u otra manera. Todo eso tiene que estar ahí, debe firmarse en el contrato y estas políticas de gestión algorítmica, cuando se actualicen, deben ser notificadas inmediatamente al trabajador. De lo contrario, pues hay responsabilidad para el patrón. Si vamos a la siguiente lámina, por favor. Derechos del trabajador. El trabajador tiene derecho al reparto de utilidades, ya lo vimos, vamos a pasar sobre eso, es la fracción 9 del 27, ya platicamos sobre el reparto de utilidades. Si regresamos, también tiene derecho a la indemnización, ya lo platicamos, tiene derecho a indemnización en caso de un despido injustificado. El trabajador tiene derecho a que se le pague el salario, que se le pague el salario a más tardar en términos de una semana. Tiene derechos colectivos, que ya vimos que si no se respetan esos derechos colectivos, pues tendrá derecho necesariamente a que se le reinstale, ya no habrá opción de indemnización. Tiene derecho a vacaciones, aguinaldo y horas extras integradas en el salario. Tiene derecho a que exista un mecanismo de control transparente para asignar las tareas. Esta política algorítmica tiene derecho a tener un mecanismo para poder resolver controversias con el patrón en caso de que el patrón le bloquee el acceso a los sistemas, y esto no debe ser operado por robots ni mecanismos automáticos, debe haber seres humanos con capacidad de resolución en estos mecanismos. Él tiene derecho a definir el tiempo de trabajo y tiene derecho a recibir capacitación y asesoría técnica para seguridad y para el trabajo. Si vamos a la siguiente lámina, por favor. Obligaciones de la plataforma: realizar pagos semanalmente, establecer mecanismos para llevar los registros de horas trabajadas, emitir semanalmente recibos de pagos que tienen que cumplir estos requisitos. Si ven ustedes, entre los requisitos está el tiempo de espera de asignación, tiempo efectivamente trabajado. Estos conceptos no están contemplados actualmente en el CFDI nómina. Y si estamos hablando de trabajadores asalariados, tendrían que darse estos recibos como recibos de CFDIs. Recordemos que la Ley Federal de Trabajo en su artículo 101 ya reconoce de varios años atrás el CFDI, entonces aquí surge la duda de si el SAT va a cambiar el comprobante, el estándar del comprobante, va a dar instrucciones especiales para llenarlo sin cambiar el estándar del comprobante, o va a generar un nuevo tipo de comprobante. Entonces aquí tenemos que estar atentos, nosotros los informaremos de lo que vaya sucediendo sobre esta definición y estaremos a la orden para seguirles prestando cualquier servicio que requieran de asesoría, tanto del entendimiento de las disposiciones que haga la autoridad como de la implementación, ya sea en rol de plataforma o en rol del PAC, de estas situaciones que son de algunos de los temas que manejamos cotidianamente aquí en DS. Si vamos a la siguiente lámina. Obligaciones de la plataforma: vimos para que garantizar la seguridad de la información y los datos de los trabajadores. Esos datos hay que protegerlos conforme a la Ley de Protección de Datos Personales en Poder de Particulares. Se conceder los derechos ARCO a los trabajadores, inscribirlos en el INSS, en el Infonavit, hacer la retención y pago y entero de las cuotas o aportaciones, proporcionar adiestramiento, capacitación y asesoría a los trabajadores para el desempeño de su trabajo. Si vamos a la siguiente lámina, por favor. Para rescisión laboral, puede haber una rescisión sin responsabilidad para el patrón si se presenta por parte del trabajador documentación falsa al registrar sus datos en la plataforma, o si actúa con imprudencia, dolo, descuido, falta de probidad o honradez en el desempeño de sus actividades con las personas con las que tiene relación y especialmente con los clientes. Siguiente lámina, por favor. Las plataformas tienen prohibido retener dinero a los trabajadores fuera de los conceptos de ley, o sea, no pueden cobrar por tener acceso a la plataforma, por alguna situación especial o por cobrar capacitación. Solo se les puede retener pues, el impuesto sobre la renta y las cuotas y aportaciones de seguridad social, ¿no? Está prohibido encubrir o simular el vínculo laboral pretendiendo que no es un trabajador con un contrato honorario, es un contrato de comisión, eso está prohibido. Y hay una prohibición específica a prestar servicios de puesta a disposición de personal propio del beneficio de una persona física, una disposición específica de prohibición de subcontratar al personal.
Esto es bastante interesante. Ya sabemos que la ley ya prohíbe la subcontratación laboral y genera los conceptos de subcontratación permitida a través de servicios especializados o ejecución de obra especializada. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Veremos cómo va reglamentándose eso, y también en DS, con todo gusto, tenemos un área especializada de práctica en el tema de cumplimiento de esta reforma laboral del 2021, y además tenemos unas aplicaciones informáticas que les ayudan a los patrones, a los contratantes, a poder controlar el cumplimiento de estas obligaciones derivadas de la reforma laboral de 2021 en materia de subcontratación, desde el momento que los contratamos, y estar controlando el cumplimiento mes a mes de estas obligaciones, que es una herramienta bastante interesante que realiza muchas validaciones automáticas y permite tener el control y ayudar a recopilar pruebas de materialidad para en caso de una revisión por parte de la Seguridad Social, del IMSS, del Infonavit o del propio SAT, ¿no? Ahí estamos a la orden para cualquier necesidad que tengan en esta materia. La reforma contempla un régimen sancionatorio específico. Recordemos que está dentro de la Ley Federal de Trabajo y le aplica a toda la Ley Federal de Trabajo en términos generales, ¿no? Pero tiene un régimen sancionatorio particular, donde nos establece 4 conductas como infracciones y sus respectivas multas. Aquí están los montos de las multas, obviamente establecidos en UMAS, a 113.12 pesos cada UMA. Y las conductas que sanciona son no registrar el modelo de contrato, porque ese contrato que platicamos además se debe registrar ante las autoridades laborales. Otra conducta que sanciona es no emitir o informar del cambio del documento de gestión algorítmica. ¿Se acuerdan de ese documento donde les decía que se explica cómo es que la plataforma asigna los trabajos, cómo asigna, calcula las horas, cómo determina las penalizaciones, cómo determina las bonificaciones, dependiendo de cómo se trabaje o se desempeña el trabajo? Eso se tendría que informar en el contrato siempre, y además cada vez que se modifique de forma inmediata. Si no se cumple con eso, esta es la multa que se aplicaría. La tercera se refiere a las obligaciones del patrón. En términos generales, de manera enunciativa y no limitativa, pues es el pagar el salario, emitir el comprobante que les comento que debería ser un CFDI, hablando en términos fiscales, el escribir a los trabajadores en el IMSS, en el Infonavit, el detener las cuotas y aportaciones y hacerlas propias y enterarlas a las autoridades, y el establecer un mecanismo para atención de las quejas que pudieran tener los trabajadores por alguna inconformidad por el trato que se les presta por parte de la plataforma. Y la cuarta establece, que se refiere al 291P, se refiere a infringir en la obligación que tiene el trabajador de establecer este mecanismo que les decía, en el cual debe recibir las quejas o problemas para que tenga el trabajador al que se le haya restringido o se le pretenda restringir o cerrar el acceso a la plataforma, para que ahí se compongan y se resuelvan. Ese que les decía que tiene que ser atendido por personal que no sea un algoritmo o una máquina, tiene que ser un ser humano que tenga capacidad de decisión y de resolver las controversias, y es un paso previo necesario a tener que a notificar ya formalmente, como debe hacerse, una suspensión o una restricción a la plataforma. Si no se resuelve en este mecanismo, se tendría que pasar ya a un proceso de conciliación ante las autoridades, ya emitiéndose en todo caso por parte del patrón una notificación por escrito al trabajador. Si vamos a la siguiente lámina, por favor. Las acciones pendientes para la implementación se publicó el 24 de diciembre, 180 días para inicio de vigencia. Va por ahí del mes de junio de este año seguramente será. Una vez que inicie vigencia, pasan 5 días, y en 5 días el IMSS y el Infonavit tienen que emitir reglas para la incorporación de los trabajadores, el cálculo entero de las aportaciones y de las cuotas, y la Secretaría del Trabajo tiene que emitir reglas para integrar este salario que nos dice que debe incluir el aguinaldo, la prima vacacional, etcétera. Después de que se den esos 5 días, se corre un segundo periodo de 180 días. Esos 180 días se trabajarán como prueba piloto para la incorporación al IMSS, al Infonavit, el entero y retención de cuotas y aportaciones. Y concluidos esos 100 días, el IMSS y el Infonavit deberán hacer una recopilación de la experiencia, y en su caso generar propuestas, independientemente de cada uno de ellos, sendas propuestas de modificaciones a legislaciones pertinentes que tendrán que presentar al Congreso de la Unión. Esa es la ruta o el camino de ruta para la implementación que estaremos viviendo todo este año. Si vamos a la siguiente lámina, parece la última, tareas pendientes a trabajar. Hay que leer la reforma, hay que identificar estos puntos que más o menos les hemos quejado, donde falta claridad o falta que se emitan reglas.
Hay que iniciar ya las acciones preparatorias para implementar la reforma, hay que generar un plan de trabajo, un cronograma para que empecemos a trabajar, capacitar al personal, ver qué procesos se van a tocar, hablar con el proveedor si somos plataforma, hablar con los clientes y en su caso con el SAT para ir resolviendo estas dudas o estos detalles de implementación, estar pendientes de las publicaciones de la Secretaría de Comunicaciones, digo, de Secretaría de Trabajo, que podrá estar emitiendo boletines aclaratorios y de información de esto, y de la publicación que está en la Secretaría, el IMSS, el Infonavit hagan los 5 días después de los 180 de la entrada en vigor, con los reglamentos respectivos que hemos comentado. También estará tanto de lo que diga el SAT acerca de las adecuaciones para el comprobante de nómina, si modifica el régimen de plataformas actual y si hay alguna disposición específica para estos trabajadores asalariados, ¿no? Y obviamente esto lo pueden resolver un poco, en DS les vamos a estar avisando de esto, entonces si están atentos a los boletines informativos que mandará DS, pues estarán seguramente al corriente de toda esta información que se vaya publicando y con esto pues podremos asegurar una aventurosa, tranquila y sin muchos sobresaltos implementación de esta nueva reforma durante todo este año de 2025. Y muchas gracias por su atención y tengo el privilegio de darle el paso, el uso de la palabra a Bernardo Sánchez Cuellar con los estímulos de regularización de la Ley de Ingresos de la Federación. Muchas gracias, estimado Germán. Sin duda, con todo lo expuesto, tenemos pues un conjunto de información que además parece necesario ir integrando porque todo se va acoplando. Continuando un poquito con el espíritu navideño y de fin de año, em, aquí tenemos una sorpresa que nos cae en el diario oficial como parte del paquete de presupuestos, la ley perdón, la ley de ingresos de la Federación para este año, incluye por ahí algunos transitorios y en uno de ellos se aborda un estímulo fiscal. Entonces, justamente mientras estábamos en el asunto de las piñatas y viendo qué posiblemente nos había tocado, pues vamos a revisar qué nos depara esta piñata. Ah, Quisiera abordar primero el estímulo fiscal, un poquito el antecedente. Recordarán que en el sexenio pasado, pues uno de los rasgos que lo caracterizó fue una postura muy peculiar respecto a las condonaciones, algo así que es algo que está prohibido, pues, ¿no? Quedó en el terreno del tabú. Y de pronto aparece un estímulo fiscal que, si bien no es una condonación en el estricto sentido de la palabra, no la menciona así, pero están condonando algunas cosas. Lo primero que quisiera ver es a quién está dirigido. En principio está dirigido a personas físicas y morales cuyos ingresos en el ejercicio que se trate no superen los 35 millones de pesos. Este es un escenario muy particular porque claramente está dirigido a un sector de contribuyentes, es decir, contribuyentes pequeños hasta posiblemente pequeñas y medianas empresas, quedan fuera de esta facilidad o de este estímulo los grandes contribuyentes o las empresas de gran calibre. Y esto tiene, me parece que esta dirección se podría aplaudir porque entonces estamos hablando de un estímulo para los contribuyentes que lo necesitan. Tiene desde luego sus asegúnes. Em, Ahora hablemos de en qué consiste este estímulo. En la siguiente diapositiva podemos ver que se trata o se materializa en em, el 100%, reducir hasta el 100% de multas, recargos o gastos de ejecución, es decir, incluyendo los accesorios de las contribuciones. En el caso de las multas, específicamente se trata de aquellas que provienen de infracciones, tanto fiscales como aduaneras, como de comercio exterior, pero también de incumplimiento de obligaciones. Entonces vemos que es un estímulo que aborda cuestiones no solo de forma, sino de fondo. Y esto está interesante porque representa pues una posibilidad de reducir el costo del cumplimiento para las personas o los contribuyentes que tengan algunas obligaciones pendientes o obligaciones omitidas. Aquí
entraría a colación que estos estímulos se refieren a lo que se tenga pendiente en ejercicios del 2023 y hacia atrás. Es decir, estamos hablando de una posibilidad de ponerse al corriente. Entonces, este estímulo fiscal posiblemente se refiera más a una herramienta que motive la regularización de los contribuyentes que tienen créditos fiscales pendientes. En la siguiente diapositiva, vamos a ver cuáles pueden ser los supuestos, o cuáles son los supuestos que se contemplan en este transitorio, o los asegúnes. Hay varios escenarios y características o requisitos que se tienen que cumplir. Antes de entrar en los distintos supuestos, por supuesto que este estímulo con este estímulo subyace una gestión. Hay que hacer una solicitud, se hace un trámite, el SAT lo revisa, se autoriza y se emite un formato para pagar aquello que está pendiente. Pero bueno, esto es algo que seguramente se detallará en reglas de carácter general. Sin embargo, los supuestos en los que podemos contemplar que existe entrada para este estímulo son, primero, contribuyentes que tengan contribuciones a cargo, incluidas cuotas compensatorias, correspondientes al ejercicio fiscal 2023 o anteriores. Este estímulo y este escenario es válido siempre y cuando estos contribuyentes estén dispuestos a presentar, y lo hagan desde luego, las declaraciones omitidas, las declaraciones correspondientes, y además manifiesten esas contribuciones u cuotas que están omitidas. Y, por supuesto, que se realice el pago completo de todo lo debido en una sola exhibición, a más tardar el último día de este año. Entonces, este estímulo opera claramente sobre un proceso de regularización, y pareciera que es una forma que con la que el gobierno busca también hacerse de recursos y pues, deshacerse de esta cartera vencida, ¿no? En el siguiente supuesto, la siguiente diapositiva, tenemos también el caso de qué ocurre con estos contribuyentes que tienen créditos fiscales, pero están sujetos a facultades de comprobación. Podrían entrar, según el artículo transitorio, sí, siempre y cuando se subsanen estas irregularidades de que se trate, se autocorrijan y lo hagan a más tardar el último día de este año. Entonces, nuevamente es un mecanismo de regularización y en el que caben quienes estén sujetos a facultades de comprobación. El siguiente supuesto, por favor. Incluso contribuyentes que ya hayan tenido una autorización para pagar a plazos caben dentro de este supuesto. Aquí es importante señalar que si tienen algunos plazos, algunos pagos todavía pendientes o algunos pagos que ya hayan hecho, pueden acudir a este estímulo siempre y cuando se regularicen en una sola exhibición. Es decir, paguen todo lo que deben en un solo momento de todo aquello que deban. Entonces, nuevamente estamos hablando de una actualización, de un pago y de una sola exhibición. Y por último, en el último caso tenemos a contribuyentes que tengan créditos fiscales firmes y que o no hayan sido objetos de alguna impugnación, estos créditos, o que los hayan impugnado. eh, los 2 casos, están contemplados en este, estímulo, pero tendrían que desistirse de impugnar, o habiéndolos impugnado, desistirse de esa impugnación. En todo caso, implica, pues, renunciar al derecho de defensa y, admitir que estos créditos, están bien fundados y, cubrirlos, ponerse al corriente, nuevamente pagando todo en una sola exhibición. Pues, como pueden ver, estamos hablando de distintos escenarios en los que la autoridad fiscal está buscando que los contribuyentes se autocorrijan, cumplan y se pongan al corriente. Es un estímulo de regularización fiscal. Ahora bien, para cerrar el tema,
pues algunas reflexiones, ¿no? ¿Por qué estaría limitado entonces este estímulo a contribuyentes con este nivel de ingresos? Por un lado puede ser el sector al que se dirige, que suena bien, pero por otro lado, pues quedaría abierta la reflexión de si hay alguien que supere este límite de ingresos, pero se quiere poner al corriente, ¿por qué no podría aspirar a ello? Pero este es un tema de reflexión. Coincide el límite, por cierto, con el que está determinado por el Código Fiscal de la Federación para el régimen simplificado de confianza de personas morales. Ahora, otra cosa que habría que considerar es, y si estoy pensando en un método de defensa porque quiero impugnar un crédito, porque me parece que no es correcto, entonces, ¿me conviene acudir a este estímulo o me conviene seguir el curso de un medio de defensa? Hay que revisar los asegúnes, ¿no? Hay que revisar cómo se ven las cifras y, sobre todo, trayendo a colación lo que vienen comentando, mis colegas previamente, que es justamente, la reforma judicial. ¿Qué impacto pudiera tener en la determinación de un dictamen a favor, ¿no? O en contra de lo que se esté, impugnando? Entonces, desde luego, cada escenario es diferente, pero creemos en Digital Signature, precisamente nos dedicamos a esto, y, si alguien tiene alguna duda, alguien quisiera revisar su situación para ver cuál es la mejor ruta o la mejor opción, pues estamos para servirles, esa es la idea. Muchas gracias, este es un tema breve, tocaría el turno a mi compañera, Dora Sánchez Muñoz. Adelante, Dora. Muchas gracias, Bernardo. Buenas noches, buenas tardes a todos. Vamos a tocar el tema del subsidio para el empleo, un tema que tiene un impacto alto para el tema de las retenciones de impuestos sobre la renta para los trabajadores. Y sí, no, en este subsidio para el empleo, como tal, lo conocemos como un beneficio fiscal que está diseñado para aquellos trabajadores con ingresos pequeños. Y su impacto de este subsidio para el empleo es que reduzca el impacto del impuesto sobre la renta determinado a cada empleador. Este beneficio fiscal se ha gozado desde 1994 y se encuentra regulado dentro del decreto del 11 de diciembre de 2013. Así también en el artículo 1.12 del decreto del 26 de diciembre de 2013. La siguiente, por favor. En estos decretos se establece el mecanismo para la determinación del subsidio al empleo hasta el 30 de abril del 2024. Sí, este mecanismo permitía que el subsidio para el empleo se determinara a través de una tabla progresiva. Como podemos observar, el último rango de esta tabla progresiva establecía una cantidad de 7,382.33 pesos. Sin embargo, nos vamos a la siguiente. México, a través de estos últimos años, ha tenido una política salarial implementada por el gobierno de México, generando beneficios hacia los trabajadores. Esto en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, donde en su epílogo se establece un objetivo. El objetivo principal es que los salarios logren una recuperación de cuando al menos el 20% de su poder adquisitivo. Bajo este objetivo, el incremento que pudimos observar en el 2024, de acuerdo al Consejo, fue del 20% y en efecto, el monto del salario mínimo se incrementó. Este incremento progresivo que marca esta política gubernamental al salario provocó que esta tabla de subsidio al empleo que se tenía perdiera su efectividad como mecanismo de apoyo al trabajador. Vamos a la siguiente. Derivado de este incremento salarial en beneficio de los trabajadores, el día 1 de mayo del 2024 se publica y entra en vigor la modernización y adaptación al mecanismo del subsidio para el empleo. ¿Sí? Esta modernización y adaptación a este mecanismo constituye la sustitución de la tabla que traíamos para determinar este concepto
por una cuota mensual que equivale al 11.82% del valor, del valor mensual de la unidad de medida y su actualización. Así también, para quienes es aplicable este subsidio al empleo. Y establece este decreto que será aplicable a aquellos trabajadores cuyos ingresos mensuales sirvieron de base para la determinación del impuesto sobre la renta hasta por un monto de 9,081 pesos. Aquí hay que tener cuidado porque de pronto tomamos el salario total y recordemos que para efectos de la ley del impuesto sobre la renta hay ingresos exentos, los cuales se restan al total de los salarios percibidos por el trabajador. Por lo tanto, la base gravable para el impuesto sobre la renta puede ser distinta al monto total del salario, como podemos ver en este ejemplo. Otro de los cambios para modernizar y adaptar esta mecánica es que el monto del subsidio queda con un monto fijo. Sí, en este caso, para el 2024, son 390 pesos. Estos 390 pesos establece este decreto que serán aplicables contra el impuesto sobre la renta mensual que resulte a cargo del trabajador. Pero también nos marca ciertas especificaciones, como es el caso cuando el impuesto a cargo del trabajador es menor al subsidio, a este monto de subsidio que establecieron, la diferencia no será reembolsada ni acumulada para futuros periodos. Así también, en el caso de aquellos patrones que realicen pagos periodos semanales, quincenales, establece cómo se calculará el subsidio para el empleo en estos periodos y señala que se ajustará proporcionalmente dividiendo el subsidio mensual entre 30.4. El resultado de esta división se multiplicará por el número de días que corresponda al periodo de pago y ese será el monto del subsidio que tendrán que aplicar en pagos semanales o quincenales. Y bueno, esta modernización y adaptación al subsidio para el empleo trajo consigo una simplificación, ¿sí? Una simplificación en términos de administrar este concepto y por ende una reducción en los costos administrativos. Al menos es lo que nos dijo el Ejecutivo. Vamos a la siguiente, por favor. Y sí, el 2025 ya no nos trajo como tal una modernización, sino nos trajo la actualización a esta modernización y adaptación de este nuevo mecanismo, dándole continuidad a este tema del incremento en la política salarial, ¿sí? La política laboral del gobierno federal que tiene este objetivo de dignificar condiciones de vida y de trabajo de las y los mexicanos. En específico, dentro del compromiso 56 de los 100 compromisos anunciados por la titular del Ejecutivo Federal, se desprende el apartado República con trabajo y salario justo, el cual le da la continuidad a este incremento del salario mínimo de manera progresiva. Esto con la finalidad de que el sueldo de los trabajadores pueda alcanzar a cubrir hasta 2.5 canastas básicas. Y bajo esta continuidad, para el 2025 se anunció un incremento del 12% en el tema del salario mínimo. Por lo tanto, las actualizaciones, porque la palabra correcta es una actualización a esta modernización del mecanismo del subsidio al empleo, consistieron en lo siguiente. Nos vamos a la siguiente, por favor. El porcentaje para este 2025 se estableció en 13.8 del valor de la unidad de medida y actualización. Pero también se actualiza a quién va dirigido, a qué tipo de trabajadores se dirige este subsidio al empleo. Y para este 2025 será aplicable a todos los trabajadores cuyo salario mensual que sirvió de base para determinar el impuesto sobre la renta no supere la cantidad de 10,171 pesos. Esto tiene la finalidad de poder beneficiar a mayor número de trabajadores. El monto para este 2025 señala el decreto que son 475 pesos, pero hay una excepción para el mes de enero. Para el mes de enero, este porcentaje que equivale a la cuota mensual tendrá que calcularse por un porcentaje del 14.39% de la unidad de medida y actualización que está vigente para 2024.
Ya a partir de febrero del 2025, en efecto, se estará aplicando el 13.8% del valor de la unidad de medida y actualización. Aquí, los puntos a reflexionar son: hay que validar que en efecto estemos entregando subsidio al empleo a aquellos trabajadores que realmente les corresponde. Este tema de la base a quienes les aplica es muy importante. El CFDI de nómina también. Estamos a tiempo para el ejercicio, hacer las acciones pertinentes para el ejercicio 2024 y preparar un 2025 de manera óptima, con el fin de evitar aquellas discrepancias fiscales que la autoridad pudiera estarte invitando a explicarle. Para ello hay diferentes mecanismos. Sugerencia: un diagnóstico tributario con herramientas tecnológicas, disponible en Digital Signature. Y bueno, vamos a seguir adelante con los cambios para este 2025 a través de las reglas de carácter general, que está a cargo de la licenciada Dolores Salas. Adelante. Muchísimas gracias, Dora. Pues bueno, voy a ser muy breve porque tenemos ya poco tiempo. Entonces, si me ayudas con la siguiente, por favor. Vamos a hablar de los cambios en resolución miscelánea fiscal. Y pues bueno, aparentemente no hay cambios, sin embargo, hay algunas cosas que merecen nuestra atención. Todos sabemos que no hubo modificaciones en leyes fiscales, pero sin embargo, en reglas de resolución miscelánea hay algunos detalles que vamos a estar revisando el día de hoy. Dentro de ellos vamos a ver los cambios al régimen simplificado de confianza, al RECICO, sobre todo para personas físicas. Algunas cosas que aparecen ahí en cancelación de CFDI que vamos a revisar, y algo muy sonado que viene ya desde la resolución miscelánea de 2024, la segunda reforma que se hizo, la segunda modificación a la RMF 2024, que fue la retención del IVA para plataformas tecnológicas en el extranjero. Y por último, vamos a tocar el tema de buzón tributario y firma electrónica de manera muy breve. Si me ayudas con la siguiente. Cuando nosotros escuchemos que en ley de ingresos y en estos documentos de política de ingresos que se hable que se va a ayudar a los pequeños contribuyentes, se están refiriendo al régimen simplificado de confianza, que como ustedes saben es el régimen tributario de esta administración, de esta y de la pasada administración, y que ha venido teniendo muchos cambios y se ha venido adaptando la figura. Pues bien, en este año tenemos algunas sorpresas que son buenas, que favorecen a este sector, a estos sectores de contribuyentes que tributan a través de RECICO. Y la primera regla con la que nos topamos es la regla 313.5, que contiene una serie de facilidades para aquellos contribuyentes que ya incumplieron con alguna de las obligaciones para tributar en RECICO, como es el límite de ingresos o la presentación de declaraciones provisionales, que establece dos mecánicas para poder dejar este régimen y empezar a tributar, ya sea en el régimen de actividades empresariales y profesionales o bien en el régimen de arrendamiento. Ok, pasamos a la siguiente. El primer supuesto que nos presenta esta regla que acabamos de ver es que los contribuyentes que dejen de cumplir o que dejen de tributar en RECICO podrán presentar los pagos provisionales únicamente por los meses que restan del ejercicio, a diferencia del esquema anterior, que era por todo el resto del ejercicio fiscal. Ahora solamente es por los meses que restan, y obviamente deberán de presentar la declaración anual por los ingresos obtenidos en dichos meses. ¿Cuál es la condición para tener acceso a este supuesto o esta facilidad que está contenido en esta primera parte? Pues que hayan cumplido sus obligaciones fiscales en 2024 como RECICO. Ya lo comentaba mis compañeros anteriores, es muy importante, y en muchas de las facilidades lo que nos van a pedir es que estemos al 100% en el cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales, y aquí en DS les ofrecemos las herramientas tecnológicas para poder cumplir al 100%. Bueno, regresando a la regla, lo que nos señala también en este primer supuesto es que los pagos se consideren como definitivos. Y esto porque lo vamos a ver más adelante también. Ayúdame con la siguiente, por favor. El siguiente supuesto es que vamos a aplicar la tarifa 106 de la Ley del Impuesto sobre la Renta a la diferencia que resulta de disminuir los ingresos obtenidos durante el periodo que iniciamos a tributar hasta el último mes del ejercicio. Le vamos a disminuir
nuestras deducciones autorizadas y a la diferencia le vamos a aplicar la tarifa contenida en el artículo 106 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. A dicho monto le vamos a poder disminuir los pagos efectuados en los meses en el ejercicio en que se aplicaron las disposiciones de reciclo. En los meses subsecuentes, pues podremos seguir tributando conforme al régimen empresarial, de actividades empresariales y profesionales o el régimen de arrendamiento según corresponda. La siguiente, por favor. En esta que vamos a ver ahorita no me voy a detener mucho, es una facilidad muy sonada, está muy vendible y se ha escuchado por muchos lados. ¿En qué consiste? En que los contribuyentes de reciclo ya no van a presentar pagos provisionales, sino van a presentar pagos definitivos. Y con esto, pues no van a presentar una declaración anual, porque pues ya sus declaraciones ya están cubiertas, su información y su obligación fiscal ha sido cubierta con estos pagos definitivos. Sin embargo, el que no presenten, el que no hagan declaración anual, no los va a eximir de hacer los cálculos y los ajustes correspondientes para determinar el monto de la participación de las utilidades a sus empleados en caso de que sean patrones. ¿Me ayudas con lo siguiente, por favor? Reciclo sector primario. Bueno, pues anteriormente los contribuyentes que se dedicaban al sector primario, estamos hablando de agricultura, ganadería, pesca o silvicultura, están exentos de hasta 900,000 pesos. Estos contribuyentes que están exentos ahora tienen la facilidad de no presentar declaraciones mensuales y tampoco presentar la declaración anual, y la única condición o el único requisito es que cumplan con la emisión, con todos los requisitos legales de los comprobantes fiscales digitales. No me voy a extender más, podemos seguir a la siguiente. Ok, ¿qué pasa cuando estos contribuyentes de reciclo, personas físicas que tributan como agape, es decir, que son contribuyentes del sector primario, agricultura, ganadería, pesca, silvicultura? Pues bueno, cuando tengan o excedan de estos 900,000 pesos, ahora van a pagar el impuesto solamente por el excedente de los 900,000 pesos. Anteriormente pagaban el impuesto por la totalidad de los ingresos, ahora solamente va a ser el excedente, obviamente con todas las características y con todas las obligaciones que está en el reciclo y pues gozando de las facilidades y de los derechos que ahora tiene el poder tributar en este régimen de simplificado de confianza. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Cancelación de CFDI global. Aquí ya no estamos hablando de personas físicas de reciclo. Aquí ya estamos hablando de personas físicas y personas morales que tributan bajo el régimen simplificado de confianza. Tenemos una facilidad que está contenida en la regla 3.1329 que nos dice que los contribuyentes podrán cancelar el CFDI global que emitan durante el ejercicio, estamos hablando de 2025, a más tardar el último día del mes de abril, correspondiente al ejercicio fiscal en el cual se expidió el citado comprobante. Y pues bueno, eso está muy en concordancia con lo que traemos en nuestra ley de ingresos que está vigente para 2025. Si me ayudas con la siguiente, por favor. Ok, vamos a hablar qué pasa con la devolución de saldos a favor del ICR para 2025, toda vez que ahora estamos hablando de pagos definitivos. Pues bueno, la regla 3.1334 nos dice que los contribuyentes que están en reciclo, personas físicas, podrán solicitar los saldos a favor en la declaración mensual definitiva en el mes inmediato siguiente. O bien podrán solicitar los saldos a favor de todo el periodo, de todo el ejercicio, a más tardar el 17 de enero del ejercicio inmediato posterior. Es decir, en una única solicitud voy a englobar o voy a concentrar todos los saldos a favor que tuve durante el ejercicio y lo voy a poder hacer utilizando el formato electrónico de pagos y con los requisitos que nos marca la ficha 9 de Código Fiscal de la Federación. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Ok, novedades en comprobantes fiscales. Parece mentira, esto es así como que un fantasmita que está ahí en esta regla, que es la 3.1311, que es la regla de cancelación que establece y regula las excepciones a la cancelación de CFDI. Pues bien, hay un parrafito que acaban de incorporar que dice que para el sector de hidrocarburos y petrolíferos no les va a aplicar la facilidad contenida en esta regla, con excepción de dos fracciones, la fracción séptima y la fracción octava, que corresponden a los comprobantes expedidos por operaciones con público en general, es decir, facturas globales, y los emitidos a residentes en el extranjero. Pero hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el apéndice
3 de la guía de llenado del CFDI global nos dice claramente que el sector de hidrocarburos no puede cancelar facturas globales y que solamente lo puede hacer con un CFDI de egresos. Aquí nuestra opinión es, si ustedes tienen operaciones de hidrocarburos o petrolíferos o emiten facturas o les ayudan a emitir facturas a estos sectores, utilicen lo que señala la guía de llenado en el apéndice 3. Si tienen alguna duda o tienen alguna inquietud acerca de cómo hacer la cancelación de facturas en DES, estamos a la orden y podemos ayudarlos. Continuamos con la siguiente, por favor. Ok, siguiendo con los plazos de cancelación de CFDI, esta regla no es nueva. La traemos a colación porque el artículo 22 en su fracción sexta de la Ley de Ingresos de la Federación la subió. ¿Y esto por qué? Derivado de que hace algunos años, en un juicio de amparo, un contribuyente controvirtió la regla o la normativa que dice que los comprobantes fiscales solamente se pueden cancelar en el mes en el ejercicio en el que se expidieron. Pues bueno, pues esta persona que impugnó tuvo una resolución favorable y la autoridad la recogió tanto en la Ley de Ingresos de la Federación y anteriormente ya lo traíamos también en reglas de resolución miscelánea. Ahora lo que nos señalan es que vamos a poder cancelar CFDI a más tardar el último día del mes en el cual debamos presentar la declaración anual del ejercicio. Aquí la recomendación es que no lo hagan el último día del mes, háganlo antes de presentar la declaración anual. Evitemos los problemas porque cuando nosotros hacemos una cancelación antes de presentar la declaración anual, la autoridad va a poder contar con todos los datos para poder hacer el prellenado de nuestras declaraciones. Entonces tengan mucho cuidado con esto. Si queremos que el prellenado de nuestra declaración anual esté debidamente correcta con todos los datos precisos de nuestros ingresos y también de nuestras deducciones, tengamos cuidado en los plazos para hacer las cancelaciones de CFDI. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Ok, igual, cancelación de CFDI de nómina. No es un tema nuevo, es una regla que ya traíamos de tiempo atrás. La traemos a colación porque nuevamente tenemos esta facilidad que es justamente para los patrones que podrán cancelar por única ocasión los CFDI que hayan emitido con error durante el ejercicio de 2024 y lo podrán hacer a más tardar el 28 de febrero de 2025, siempre que sustituyan el anterior, que cancelen el anterior y lo sustituyan con uno nuevo. Ok, pasamos a la siguiente. Ok, vamos a hablar de esta regla de retención de IVA por parte de plataformas digitales de intermediación. Esta es una regla que sonó mucho, no solamente ahorita, sino que la traemos desde la segunda resolución de modificaciones a la RMF para 2024. ¿Cuál es el propósito de esta regla que ahora la tenemos en la 12210? Pues el propósito es combatir que no se esté pagando el IVA por aquellas ventas que se realizan a través de estas plataformas tecnológicas de intermediación, cuyos pagos son depositados en cuentas que se ubican en el extranjero. Pues bien, para prevenir este tipo de situaciones y que la autoridad pueda contar con este IVA, está ahora en esta regla 12210 imponiendo pues una obligación a estas plataformas de intermediación, a través de las cuales los oferentes de bienes ofrecen pues justamente sus bienes, ¿no? Ok, ¿qué es lo que sucede? Pues bueno, las plataformas al momento de que realicen el pago, los cobros por los bienes ofrecidos o que fueron enajenados a través de estas plataformas, pues va a retener el 16% del IVA, es decir, la tasa general, el 100% de la totalidad del IVA, y obviamente después tendrá la obligación de enterarla al fisco federal. Esto pues va a acarrear pues nuevas obligaciones y una carga administrativa mayor a la que tienen ya las plataformas digitales de intermediación, y estas carga administrativa, me ayudas con la siguiente, pues es precisamente el retener este 16%, pero para ello les van a tener que pedir a estos oferentes de bienes que tienen de bienes y servicios, les van a pedir un manifiesto, y en este manifiesto van a tener que señalar que es su voluntad el que la plataforma digital les retenga pues el 16% o la tasa general del IVA, y que además están de acuerdo con que la plataforma lo haga, y
y eso lo van a poder hacer pues, de manera digital o por escrito, pero esto es una carga adicional a estas plataformas, ¿no? Además deberán de realizar, ya lo había comentado, el entero de la retención que están realizando a los oferentes, pues a través de la declaración de pago, pues a más tardar el 17 del mes inmediato siguiente a aquel en que se haya realizado el cobro de las contraprestaciones. ¿Me ayudas con la siguiente, Eri, por favor? Ok, hablando de estos temas de carga administrativa, pues bueno, también las plataformas deberán emitir el CFDI de retenciones con el complemento servicios de plataformas tecnológicas y de igual manera, si ustedes tienen algún tema o alguna duda sobre cómo llenar estos complementos, en Digital Signature tenemos gente especializada que puede ayudarlos a emitir correctamente sus complementos. Ok, a su vez, estas plataformas deberán informar al SAT a través de una declaración informativa cuáles fueron las operaciones por las cuales se les retuvo este 16% del IVA. Ok, ¿me ayudas con la siguiente, Eri? Ok, pasemos a los artículos transitorios. ¿Qué pasa con buzón tributario? Pues bueno, para las personas físicas o morales que tengamos o tenemos la obligación de contar con buzón tributario y que a la fecha no hayamos actualizado nuestros datos o no hayamos habilitado nuestro buzón, la autoridad está difiriendo el que se nos puedan sancionar y que nos podamos ser acreedores a alguna sanción y nos dice, bueno, dice, la sanción se te va a poder aplicar a partir de enero de 2026. Es decir, que durante todo este ejercicio pudiéramos no estar teniendo actualizados nuestros datos, ni nuestro buzón tributario. Pero la recomendación es háganlo. Háganlo porque la autoridad en cualquier momento nos puede notificar alguna situación y es importante que estemos informados. Esa es una recomendación. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Reciclo Buzón Tributario? Pues a ellos se les ha ido despidiendo la obligación de tener este mecanismo de comunicación y ahorita la autoridad nuevamente a través del artículo 16 de artículo transitorio de la RMF 2025 les da la facilidad de poderlo tramitar o de poderlo gestionar a partir del 1 de enero de 2026, así como poder obtener la firma electrónica avanzada. Estoy hablando solamente para sujetos, para contribuyentes que están en reciclo. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Y pues hasta aquí, querido auditorio, pues hemos terminado. Esperemos no haberlos cansado mucho, con los temas que tenemos preparados para ustedes. Y pues estamos abiertos, por lo menos, a contestar un par de preguntas que tengamos aquí en el chat. Eri, ¿tenemos algunas preguntas en el chat, Eri? No, Loli, hasta el momento no ha habido ninguna pregunta. Ok. Perdón por la cámara, pero creo que mi cámara se apagó de manera automática. Una disculpa. Es importante comentar, y gracias por su participación de todos, que esta grabación, esta plática va a estar grabada, se las vamos a hacer llegar. Posiblemente, obviamente, es un cúmulo de información muy vasto. Entonces, bajo esta lógica, igual también si nos quieren hacer llegar por correo sus cuestionamientos, en la propia presentación vienen estos datos y como les comentamos, esta presentación estará a su disposición a través de los diferentes canales de comunicación, estará en YouTube para que ustedes la puedan estar viendo. Les haremos llegar la liga para que tengan conocimiento de la misma. Y pues no nos queda más que agradecerles a todos ustedes su tiempo, su paciencia y esperemos que esta información haya sido valiosa para ustedes. Muchas gracias. Excelente noche.